chica pobre llevó a un extranjero sin recursos sin imaginar que era un millonario árabe. Lo ocurrió, disculpen, ¿hablan inglés? Soy guía local y puedo mostrarles lugares que no aparecen en las guías turísticas. 3 rechazos consecutivos y apenas una pareja interesada que al final decidió seguir su camino. Sofía miró su reloj, 4 de la tarde y ni un centavo ganado. Se sentó en los escalones de la plaza, sacando una botella de agua medio vacía de su bolso. El calor era sofocante, pero no tanto como la presión que sentía en el pecho. Dios mío, ¿qué voy a hacer?, murmuró para sí misma mientras observaba a los guías oficiales con sus grupos organizados y uniformes impecables. Sofía extrajo de su bolso un sobre arrugado. Era el tercer aviso del banco. Tenían 2 semanas antes de que ejecutaran la hipoteca de la pequeña casa donde vivía con su abuela. Junto a ese papel, otro igual de aterrador, la receta médica de doña Carmela, con medicamentos que costaban casi la mitad de lo que ganaba en un buen mes. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. «Hola, abuela», contestó, forzando alegría en su voz. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor, hijita». «¿Ya comiste algo?» «Te dejé sopa en la nevera». Sofía cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Su abuela, postrada en cama la mayor parte del día, seguía preocupándose por alimentarla. «Sí, abuela, almorcé bien», mintió, ignorando el gruñido de su estómago. «Estoy terminando un tour y voy para casa pronto». Al colgar, apretó el teléfono contra su pecho. Las lágrimas no tardarían en llegar, pero no podía permitirse ese lujo en público. Respiró hondo y recordó las palabras que su abuela le repetía desde niña: «La dignidad es lo último que se pierde, Sofía». Con renovada determinación, se levantó y se acercó a otro grupo de turistas. Esta vez, habló en francés, luego en un italiano básico. Sus idiomas eran su tesoro más valioso, aprendidos de libros desgastados de la biblioteca pública y de las conversaciones con viajeros a quienes había guiado por unas pocas monedas. «Tu español tiene un acento encantador», le dijo una vez un turista argentino, sorprendido al descubrir que era brasileña. «¿Dónde estudiaste?» «En la Universidad de la Vida», había respondido ella con una sonrisa, ocultando que jamás pisó una universidad real. Al caer la tarde, Sofía contó sus ganancias del día, apenas suficiente para comprar el pan de mañana y uno de los medicamentos más urgentes para su abuela. Caminando de regreso a casa, pasó frente a la agencia de turismo de Rafael, su exnovio. A través del cristal, lo vio riendo con sus empleados, todos con uniformes nuevos y tabletas electrónicas para sus reservaciones. Él levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Sofía apartó la vista rápidamente, acelerando el paso. Aún dolían las cicatrices de aquella relación tóxica, donde él constantemente le recordaba que debería estar agradecida por trabajar en su empresa, como si le estuviera haciendo un favor. «Siempre puedes volver, Sofía», le había dicho la última vez que se cruzaron. «Sabes que te pagaré mejor que nadie, con ciertas condiciones, claro». Un escalofrío recorrió su espalda al recordar sus palabras y la mirada que las acompañaba. Al doblar la esquina hacia su calle, Sofía se detuvo un momento frente a la pequeña casa de paredes descoloridas pero impecablemente limpias. Era poco, pero era su hogar. El jardín que su abuela había cultivado durante décadas seguía floreciendo a pesar de la enfermedad que la mantenía lejos de él. «No voy a perderlo», susurró con determinación, apretando los puños. «De alguna manera, encontraré el dinero». Al abrir la puerta, el olor a hierbas medicinales y el sonido de la vieja radio inundaron sus sentidos. Su abuela la esperaba con una sonrisa cansada pero llena de amor. «¿Qué tal tu día, mi niña?» Sofía dejó caer su máscara de fortaleza por un instante mientras abrazaba a la anciana, permitiéndose ser, por un breve momento, la niña asustada que seguía siendo por dentro. El aeropuerto quedaba a casi 1 hora en autobús, pero los turistas que llegaban en los vuelos internacionales solían ser más generosos. Además, Sofía hablaba mejor inglés que la mayoría de los guías improvisados que rondaban la terminal, lo que le daba una pequeña ventaja. «Volveré para la cena, abuela».
La señora Lucinda vendrá a mediodía para darte las medicinas, dijo besando la frente arrugada de la anciana. Ten cuidado con la lluvia, mi niña. Y no olvides llevarte el paraguas de tu abuelo. Sofía tomó el viejo paraguas negro y salió enfrentando las gotas que caían cada vez más densas. El autobús iba casi vacío a esa hora temprana, lo que le permitió apoyar la frente contra la ventana empañada y perderse en sus pensamientos mientras las gotas dibujaban caminos erráticos en el cristal. En el aeropuerto, la actividad era menor de lo habitual debido al temporal que había retrasado varios vuelos. Sofía consultó las pantallas de llegadas, buscando los destinos más prometedores, cuando el anuncio de un vuelo procedente de Dubái captó su atención. Inmediatamente se dirigió a la puerta indicada, ajustando su pequeño cartel manuscrito que ofrecía servicios como guía en varios idiomas. Los pasajeros comenzaron a salir, la mayoría hombres de negocios con trajes impecables y maletas de cuero, que pasaban junto a ella sin siquiera mirarla. Sofía ya estaba considerando probar suerte en otra terminal cuando notó a un hombre que parecía desorientado. No era como los otros pasajeros del vuelo de lujo. Vestía jeans desgastados y una camisa arrugada que parecía haber vivido días mejores. Su rostro, de rasgos definidos y barba de varios días, mostraba signos de cansancio extremo. Llevaba una mochila raída y miraba a su alrededor con una mezcla de confusión y cautela. Sofía dudó un momento antes de acercarse. El hombre no parecía un turista con recursos para contratar un guía, pero algo en su mirada perdida despertó su empatía. «Excúseme, sir. ¿Do you need any help?», preguntó en inglés, con una sonrisa profesional. El hombre la miró con ojos oscuros y penetrantes, evidentemente sorprendido de que alguien le dirigiera la palabra. «Yes. Y mean, sí», respondió en un español vacilante con fuerte acento. «Necesito, ¿cómo se dice? Dirección para Centro Ciudad». Sofía cambió inmediatamente al inglés, notando su incomodidad con el español. «I can help you get to the city center. Are you looking for a hotel?» El rostro del hombre se ensombreció brevemente. «No hotel. Just somewhere to sit and think», respondió, pasando una mano por su cabello negro. Fue entonces cuando Sofía notó algo inusual. A pesar de su apariencia descuidada, sus manos eran suaves, sin los callos de alguien acostumbrado al trabajo físico, y un pequeño círculo más claro en su dedo anular sugería que hasta hace poco llevaba un anillo. «I can show you the main square. There are cafés where you can rest», ofreció, analizando si valdría la pena invertir su tiempo en este extraño que no parecía un cliente prometedor. «Thank you», dijo él, y luego añadió con visible esfuerzo, «Mi nombre es Karim». «Sofía», respondió ella con una pequeña inclinación de cabeza. Mientras caminaban hacia la parada de autobús, Sofía notó que Karim observaba todo con una curiosidad casi infantil, como si nunca hubiera visto un aeropuerto provincial latinoamericano. También percibió que, a pesar de su ropa sencilla, desprendía un aroma a perfume caro que contrastaba con su apariencia. «¿Primera vez en Brasil?», preguntó ella, intentando iniciar una conversación que pudiera revelar si este hombre sería capaz de pagarle por sus servicios. Karim asintió distraídamente. «Primera vez, libre», murmuró en inglés, tan bajo que Sofía apenas lo escuchó. Durante el trayecto en autobús, Sofía aprovechó para estudiar a su acompañante sin parecer indiscreta. Había algo en el que no encajaba, la forma en que se sentaba, erguido a pesar del cansancio, la manera en que sus ojos escaneaban constantemente los alrededores, no con miedo sino con meticulosa atención, el contraste entre sus ropas gastadas y la calidad de su reloj de pulsera, que parecía demasiado fino para alguien en su aparente situación. «¿Vienes por negocios?», intentó nuevamente. Karim tardó en responder, como si estuviera calculando cuidadosamente sus palabras. «Vengo por libertad», dijo finalmente, mirando por la ventana la ciudad que comenzaba a despertar bajo la lluvia persistente. «Y tuve mala suerte. En el aeropuerto, hombres malos. Tomaron mis documentos, dinero». Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. No era la primera vez que escuchaba historias de turistas asaltados apenas llegaban al país. «¿Llamaste a la policía?»,
¿A tu embajada?, preguntó, genuinamente preocupada. Karim negó con la cabeza, una sombra de alarma cruzando su rostro. No, policía. No, embajada. No ahora. Sofía frunció el ceño, la sospecha luchando con la compasión en su interior. ¿Por qué alguien rechazaría la ayuda oficial tras ser robado? ¿Qué estaba ocultando este extraño? Cuando descendieron del autobús en el centro histórico, la lluvia había amainado, dejando el aire húmedo y pesado. Sofía guió a Karim hacia la plaza central, explicándole automáticamente la historia de los edificios coloniales que la rodeaban, aunque su mente estaba ocupada evaluando qué hacer con este hombre sin recursos aparentes. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó finalmente, cuando se detuvieron frente a la catedral. Karim miró a su alrededor y luego señaló un banco de la plaza. Aquí está bien. Solo necesito pensar. Sofía sintió un nudo en la garganta. Estaba acostumbrada a ver dificultades, ella misma vivía constantemente al borde del desastre económico, pero había algo en la dignidad silenciosa de este extranjero que la conmovía profundamente. No puedes quedarte en un banco. Está prohibido dormir en la plaza y los policías hacen rondas constantes, explicó. No importa. He dormido en lugares peores, respondió él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Algo en esa frase no sonaba verdadero. Sofía observó nuevamente sus manos, sus modales, la postura que mantenía incluso en circunstancias adversas. Este hombre no estaba acostumbrado a las penurias, por más que intentara aparentarlo. La tarde avanzaba y con ella regresaban las nubes amenazantes. Sofía tenía que tomar una decisión, despedirse de este extraño que claramente no podría pagarle por sus servicios, o... Tengo un cuarto pequeño en mi casa. No es mucho, pero hay una cama y un techo, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas completamente. Puedes quedarte una noche mientras decides qué hacer. Los ojos de Karim se abrieron con sorpresa, y por primera vez, Sofía vio una emoción genuina en ellos, incredulidad mezclada con algo parecido a la esperanza. ¿Por qué harías eso? ¿No me conoces?, preguntó en voz baja. Sofía se encogió de hombros, preguntándose lo mismo. Porque alguien lo hizo por mi padre cuando lo necesitó, en un país extranjero. Y porque mi abuela siempre dice que la bondad regresa multiplicada. Un relámpago iluminó brevemente el cielo, seguido por el estruendo del trueno. La lluvia no tardaría en desatarse nuevamente. Vamos, dijo Sofía, abriendo el viejo paraguas de su abuelo. Mi abuela estará sorprendida, pero tiene un corazón más grande que su desconfianza. Es aquí, anunció Sofía cuando llegaron a una pequeña casa de paredes color salmón deslavado, con un jardín diminuto pero bien cuidado. No es gran cosa, pero es nuestro hogar. Karim contempló la vivienda con una mirada que Sofía no supo descifrar. ¿Era desdén? ¿Curiosidad? ¿O quizás simple evaluación? Antes de que pudiera preguntarle, la puerta se abrió. Sofía. Estaba preocupada con esta tormenta tan fuerte y... La voz de doña Carmela se cortó abruptamente al ver al desconocido. Su rostro arrugado se tensó inmediatamente. ¿Y este señor quién es? Sofía cerró el paraguas y tomó aire. Conocía bien esa expresión en el rostro de su abuela, la misma que había puesto. Cuando, a los 16 años, Sofía había llegado a casa con un gatito callejero argumentando que no tenía a nadie más en el mundo. Abuela, él es Karim. Es un turista que necesita ayuda. Lo asaltaron en el aeropuerto y no tiene dónde quedarse. Doña Carmela entrecerró los ojos, evaluando al extraño desde su pequeña estatura. A pesar de los años y la enfermedad, la anciana mantenía una presencia imponente, producto de haber criado sola a su hija y luego a su nieta. ¿Y tú crees que nuestra casa es un albergue para extranjeros desamparados?, preguntó en portugués, creyendo que el visitante no entendería. Por favor, señora, intervino Karim en un portugués rudimentario pero comprensible. Solo necesito un lugar para pensar qué hacer. Me iré mañana si usted lo desea. Esta respuesta pareció sorprender tanto a Sofía como a su abuela.
Pensé que no hablabas portugués, dijo Sofía, sintiendo una punzada de desconfianza. Aprendí un poco, en libros, respondió él, con visible esfuerzo. Entiendo más de lo que puedo hablar. Un trueno especialmente fuerte sacudió la pequeña casa. La lluvia arreciaba, golpeando las ventanas como si quisiera entrar. Doña Carmela suspiró profundamente. No podemos echarlo con este temporal, concedió finalmente. Pero dormirá en el cuarto de las herramientas. Y tú, añadió mirando directamente a Karim, mantendrás la puerta abierta en todo momento. Gracias, señora. Es usted muy amable, respondió Karim con una leve inclinación de cabeza que parecía casi una reverencia. Sofía lo condujo al pequeño cuarto trasero, originalmente un cobertizo que su abuelo había acondicionado años atrás como taller. Ahora contenía cajas con recuerdos familiares, herramientas antiguas y una cama estrecha que Sofía usaba a veces para estudiar sus idiomas lejos del televisor que su abuela insistía en mantener encendido. No es mucho, dijo ella, encendiendo la única bombilla que colgaba del techo. Pero estarás seco. Es perfecto, respondió Karim, dejando su mochila raída sobre el suelo de cemento con cuidado, como si contuviera algo frágil. No sé cómo agradecerte. Sofía notó que la lluvia había empapado completamente su camisa, adhiriéndola a un torso sorprendentemente tonificado para alguien que aparentaba ser un simple viajero sin recursos. Te traeré algo de ropa seca. Creo que mi abuelo tenía camisas que podrían quedarte. Mientras buscaba en el armario viejo del pasillo, Sofía intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Por qué había traído a casa a un desconocido? ¿Qué sabía realmente de él? Solo un nombre, posiblemente falso, y una historia de robo que podría ser perfectamente una invención. Sin embargo, había algo en sus ojos, una mezcla de orgullo herido y vulnerabilidad genuina, que le resultaba imposible ignorar. Regresó con una camisa azul desteñida y un par de pantalones. Eran de mi abuelo. Él era un hombre importante para nosotras, dijo, entregándole las prendas. Karim tomó la ropa con ambas manos, sosteniéndola como si fuera un tesoro invaluable. ¿Era? Preguntó suavemente. Falleció hace 5 años. Era pescador. Un día salió al mar y no regresó, respondió Sofía, sorprendiéndose a sí misma por compartir algo tan personal con un extraño. Lo siento mucho, dijo Karim, y algo en su tono hizo que Sofía le creyera. En mi cultura, llevar la ropa de un hombre bueno es un honor. La trataré con respeto. Sofía sintió y se dispuso a salir para darle privacidad, pero antes de llegar a la puerta, la curiosidad pudo más que la prudencia. ¿De dónde eres exactamente, Karim? Él pareció tensarse por un momento, como si la pregunta fuera mucho más compleja de lo que parecía. Vengo de muy lejos, respondió finalmente. De un lugar donde el cielo toca la tierra y el sol besa la arena hasta convertirla en fuego. Eso no es una respuesta, insistió Sofía. Es la única que puedo darte por ahora, contestó él, su mirada de repente distante, como si contemplara algo invisible para ella. La cena fue una experiencia cargada de tensión. Doña Carmela observaba cada movimiento de Karim como un halcón, mientras Sofía intentaba mantener una conversación normal, alternando entre portugués, inglés y sus limitadas frases en árabe, aprendidas de un turista egipcio el año anterior. Entonces, ¿qué hacías antes de que te robaran?, preguntó doña Carmela sin rodeos, mientras servía un modesto plato de feijoada, la comida que había estirado añadiendo más frijoles para el invitado inesperado. Karim masticó lentamente, como si estuviera evaluando no solo el sabor sino también su respuesta. Trabajaba para una empresa familiar, dijo finalmente. Pero necesitaba, ¿cómo se dice? Espacio para respirar. ¿Qué tipo de empresa?, insistió la anciana, ignorando la mirada de advertencia de Sofía. Importaciones y exportaciones, respondió él con una vaguedad estudiada. Petróleo, principalmente. Sofía notó cómo sus dedos, al sostener la cuchara, mostraban una delicadeza incongruente con su apariencia actual. Eran manos acostumbradas a firmar documentos, no a trabajos manuales. ¿Y cómo planeas volver a tu país sin documentos ni dinero?,
preguntó ella, intentando que su tono sonara casual. Karim dejó la cuchara y la miró directamente, con una intensidad que la hizo contener la respiración. No estoy seguro de querer volver, confesó en voz baja. Al menos no todavía. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preguntas no formuladas. Fue doña Carmela quien lo rompió, con la sabiduría pragmática de quien ha visto demasiado en la vida para sorprenderse. Todos tenemos secretos, señor Karim. Y todos tenemos derecho a guardarlos. Pero en esta casa solo hay una regla, la honestidad. No necesito saber su pasado, pero no toleraré mentiras bajo mi techo. Karim asintió solemnemente. Es justo, señora. Y le prometo que no tengo intenciones de dañar a nadie, especialmente no a ustedes que me han mostrado una bondad que no merezco. Más tarde, cuando la lluvia finalmente amainó y la casa quedó en silencio, Sofía permaneció despierta en su cama, escuchando los sonidos nocturnos mezclados con los ocasionales crujidos provenientes del cuarto trasero. ¿Qué habría en la mochila que Karim cuidaba con tanto esmero? ¿Por qué un hombre con sus modales y educación evidente viajaba como un vagabundo? Y sobre todo, ¿qué estaba escapando? Con estos pensamientos rondando su mente, finalmente cayó en un sueño intranquilo, poblado de desiertos interminables y palacios ocultos tras tormentas de arena. Al amanecer, Sofía se despertó sobresaltada, con la certeza de que su impulsiva hospitalidad había sido un error y que, al abrir la puerta del cuarto trasero, encontraría solo una cama vacía y quizás objetos faltantes en la casa. Para su sorpresa, no solo Karim seguía allí, sino que lo encontró en la cocina, preparando café mientras conversaba en voz baja con doña Carmela, quien reía con una ligereza que Sofía no había visto en meses. Sofía. Tu amigo árabe sabe preparar un café que despierta hasta a los muertos, exclamó la anciana, sosteniendo una taza humeante. Y me ha estado contando sobre las hierbas medicinales de su país. Algunas suenan muy parecidas a las que usaba tu bisabuela. Karim, vistiendo la camisa desgastada del abuelo que de algún modo lucía elegante en él, le ofreció una taza a Sofía con una pequeña reverencia. Buenos días. Espero que no te moleste que haya usado tu cocina. En mi tierra decimos que el invitado debe agradecer la hospitalidad sirviendo el primer café del día. Sofía tomó la taza, estudiando el rostro de Karim bajo la luz clara de la mañana. Había algo diferente en él, una determinación nueva, como si hubiera tomado una decisión importante durante la noche. Gracias, murmuró, soplando el café humeante. ¿Has dormido bien? Mejor que en muchos meses, respondió él con sinceridad. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió el momento. Sofía se tensó inmediatamente, reconociendo la forma agresiva de llamar. Es Rafael, dijo con un suspiro, dejando su taza sobre la mesa. Doña Carmela frunció el ceño. ¿Qué quiere ese muchacho tan temprano? Pensé que habíamos dejado claro que no era bienvenido. Probablemente viene a insistir con su oferta para la agencia, respondió Sofía, dirigiéndose a la puerta con pasos reluctantes. Efectivamente, Rafael esperaba afuera con una sonrisa calculadora que se congeló al instante cuando notó a Karim en el interior de la casa. Vaya, vaya, ¿ahora ofrece servicios de hospedaje a vagabundos?, preguntó con veneno apenas disimulado. Buenos días para ti también, Rafael, respondió Sofía con frialdad. ¿Qué necesitas? Rafael ignoró su pregunta, sus ojos fijos en Karim, evaluándolo con una mezcla de desprecio y algo más, preocupación. ¿Sabes siquiera quién es este tipo? ¿Te ha mostrado alguna identificación?, insistió, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Deberías tener cuidado, Sofía. No todos los extranjeros son inofensivos turistas. Sofía sintió que la sangre le hervía. Te agradezco tu preocupación, pero puedo cuidarme sola. Ahora, si no tienes nada más que decir. El banco me llamó, interrumpió Rafael, su tono cambiando súbitamente a uno casi triunfal. Me dijeron que están a punto de ejecutar la hipoteca. Es una verdadera lástima, esta casa tiene tantos recuerdos. Sofía palideció, consciente de que Karim estaba escuchando cada palabra.
La vergüenza se mezclaba con la furia en su interior. Eso no es asunto tuyo, respondió entre dientes. Podría serlo, replicó Rafael, inclinándose ligeramente hacia ella. Mi oferta sigue en pie. Un puesto en la agencia, con un adelanto generoso que podría solucionar tu situación financiera. Solo tenemos que discutir los términos en privado. La forma en que pronunció términos dejaba claro que no se refería únicamente a condiciones laborales. Sofía apretó los puños, resistiendo el impulso de cerrar la puerta en su rostro. La respuesta sigue siendo no. Rafael se encogió de hombros, retrocediendo un paso. Como quieras. Pero el tiempo se acaba, Sofía. Piénsalo bien antes de rechazar la única mano que se te tiende. Cuando finalmente cerró la puerta, Sofía se apoyó contra ella, cerrando los ojos para contener las lágrimas de frustración. Al abrirlos, encontró a Karim observándola con una expresión indescifrable. ¿Estás bien?, preguntó él con genuina preocupación. Perfectamente, mintió ella, enderezando los hombros. Solo un viejo amigo que no entiende los límites. No parecía un amigo, observó Karim. Y mencionó algo sobre el banco y una hipoteca. No es nada que deba preocuparte, cortó Sofía bruscamente. Tú tienes tus secretos, yo tengo los míos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto finalmente por doña Carmela, quien había observado todo desde su sillón. Sofía tiene razón en una cosa, cada quien guarda sus propios demonios, dijo la anciana con su característico pragmatismo. Pero quizás, solo quizás, compartir las cargas las hace más ligeras. Karim asintió lentamente, como si estuviera considerando profundamente esas palabras. Tienes razón, señora, dijo finalmente. Y tal vez ha llegado el momento de compartir algunas verdades. Sofía miró con sorpresa como Karim se dirigía a su mochila, abriéndola con cuidado para extraer un objeto envuelto en tela. Cuando lo desenvolvió, reveló un pequeño marco de plata con la fotografía de un hombre mayor de aspecto distinguido, vestido con ropas tradicionales árabes. Este es mi padre, dijo, mostrándoles la imagen con una mezcla de orgullo y dolor. Un hombre respetado en mi país, un líder de negocios y tradiciones. Y esta, añadió, sacando otra fotografía más pequeña, es la vida que dejé atrás. La segunda imagen mostraba lo que parecía ser un palacio moderno, todo cristal y acero pero con claras influencias de la arquitectura árabe tradicional. En primer plano, un joven Karim vestido con un traje impecable estrechaba la mano de lo que parecía ser un importante dignatario. Sofía y doña Carmela intercambiaron miradas. De asombro. No entiendo, murmuró Sofía, la confusión evidente en su rostro. Si tienes una vida así, ¿por qué estás aquí, sin dinero, sin recursos? Karim guardó cuidadosamente las fotografías antes de responder. Mi padre es Faisal al-Nasser, continuó Karim, sentándose en el borde de la pequeña mesa de la cocina. Su compañía, Al-Nasser Petroleum, controla el 30% de las exportaciones de petróleo de nuestro país. Sofía contuvo la respiración. Había escuchado ese nombre antes, en noticias internacionales. Entonces, ¿eres rico?, preguntó, las palabras escapando de sus labios antes de poder detenerlas. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Karim. Lo era. O tal vez lo soy aún, según como lo mires. Doña Carmela, que había permanecido callada, observando con ojos agudos, se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Por qué huiste de esa vida, muchacho? ¿Qué puede hacer correr a un hombre que lo tiene todo? Karim se pasó una mano por el cabello, un gesto que contrastaba con la elegancia contenida que Sofía había percibido en él desde el principio. Mi padre es un hombre de tradiciones. Tiene planes muy específicos para mí, para la compañía, para mi vida entera. Sus ojos encontraron los de Sofía, transmitiendo algo que ella no podía descifrar completamente. Incluido con quien debo casarme. Un matrimonio arreglado, murmuró Sofía, comprendiendo súbitamente. Con la hija de nuestro competidor más importante. Una fusión empresarial disfrazada de unión familiar, confirmó Karim con amargura.
La boda está programada para dentro de 3 semanas. O lo estaba, hasta que desaparecí. Doña Carmela chasqueó la lengua con desaprobación. ¿Y por eso huiste como un ladrón en la noche? ¿Abandonando a tu familia sin explicación? Los jóvenes de hoy creen que pueden simplemente escapar de sus responsabilidades. Abuela, exclamó Sofía, sorprendida por la dureza de sus palabras. Pero Karim negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en su rostro. Tu abuela tiene razón, Sofía. No fue valiente lo que hice. Pero después de años intentando hablar, de razonar con mi padre, de buscar un compromiso. Su voz se apagó momentáneamente. Vi mi vida entera desplegarse ante mí como una carretera recta en medio del desierto, sin desvíos, sin sorpresas, sin libertad. Sofía sintió una extraña empatía floreciendo en su pecho. Ella también conocía esa sensación, la de ver el futuro encogerse hasta convertirse en un punto diminuto de posibilidades. ¿Entonces fingiste el robo?, preguntó, reconstruyendo los hechos en su mente. No exactamente. Saqué dinero de mis cuentas personales, compré un billete con nombre falso y volé hasta aquí. Pero en el aeropuerto, mientras esperaba un taxi, Karim soltó una risa sin humor. Un ladrón real me robó. Ironías del destino. ¿Y por qué aquí?, insistió Sofía. De todos los lugares del mundo donde esconderse. Karim extrajo de su bolsillo un pequeño libro ajado, un diario antiguo con tapas de cuero gastado. Por esto. Era de mi madre. Ella viajó por Sudamérica antes de casarse con mi padre. Siempre hablaba de este lugar como el único sitio donde fue verdaderamente libre. Sus dedos acariciaron la cubierta con reverencia. Murió cuando yo tenía 12 años. Este diario es lo único que me queda de ella. El rostro de doña Carmela se suavizó visiblemente. Las madres tienen una manera de guiarnos incluso después de partir, murmuró, su mano instintivamente buscando el medallón que siempre llevaba al cuello, recuerdo de su propia madre. Un silencio cargado de emociones envolvió la pequeña cocina. Sofía sentía que estaba presenciando el deshielo de algo profundamente congelado en Karim, como si capas de reserva aristocrática se derritieran frente a ella. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente. Tu familia debe estar buscándote. Sin duda, confirmó Karim. Mi padre tiene recursos para encontrarme eventualmente. Pero necesitaba este tiempo, para pensar, para respirar. Para decidir si quiero seguir siendo quien siempre he sido o si puedo ser alguien más. Los ojos de Karim se posaron en una foto familiar colocada sobre el refrigerador, Sofía y su abuela sonriendo junto a un hombre de aspecto bondadoso que debía ser el abuelo fallecido. Ustedes me han mostrado más humanidad en un día que muchos en mi círculo en toda una vida, dijo con voz suave. Me han recordado que hay belleza en la simplicidad, dignidad en el trabajo honrado. Sofía sintió un calor inexplicable extendiéndose por su pecho ante esas palabras, pero antes de que pudiera responder, el timbre estridente del teléfono rompió el momento. Doña Carmela se levantó para contestar, mientras Sofía y Karim permanecieron en un silencio cargado de algo indefinible. Sofía, llamó su abuela con voz tensa después de unos momentos. Es del banco. El estómago de Sofía se contrajo dolorosamente. Con paso vacilante, tomó el auricular, consciente de la mirada de Karim sobre ella. Sí. Habla Sofía Medeiros, dijo, intentando que su voz sonara firme. La conversación fue breve, pero cada palabra parecía clavarse en su pecho como una daga. Cuando colgó, su rostro había perdido todo color. Tenemos hasta el viernes, murmuró, más para sí misma que para los demás. 3 días para conseguir el dinero o iniciarán el proceso de desalojo. Doña Carmela se dejó caer pesadamente en su silla, repentinamente pareciendo 10 años mayor. Es mi culpa, dijo con voz quebrada. Los tratamientos, los medicamentos. No, abuela, interrumpió Sofía con firmeza, arrodillándose junto a ella. Tu salud es lo primero. Encontraremos una solución. ¿Cuánto necesitan? La voz de Karim, clara y pragmática,
cortó el ambiente cargado de emociones. Sofía levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. No es asunto tuyo, respondió, una barrera defensiva levantándose instintivamente. Podría serlo, insistió él, acercándose con una expresión determinada. Dime la cifra. Sofía dudó, pero la mirada insistente de su abuela la hizo ceder. 12.000 reales para evitar el desalojo inmediato. Casi 50.000 para liquidar la hipoteca por completo. Karim asintió, como calculando mentalmente la conversión a su moneda. Puedo ayudar, dijo simplemente. Sofía se puso de pie, la indignación repentinamente reemplazando su desesperación. No necesitamos caridad, especialmente no de alguien que ni siquiera puede ayudarse a sí mismo en este momento. Además, ¿con qué dinero? ¿El que te robaron? Sofía, intervino su abuela con tono de advertencia, pero Karim levantó una mano. Tiene razón, concedió. No puedo acceder a mis cuentas sin dejar un rastro digital que mi padre podría seguir. Pero... Sus ojos brillaron con una idea repentina. Hay otra manera. Con movimientos deliberados, Karim extrajo algo más de su mochila, un pequeño estuche de cuero que abrió con cuidado. En su interior, sobre terciopelo negro, descansaba un reloj de apariencia antigua pero impecable. Este reloj perteneció a mi abuelo. Es un Patek Philippe de 1940, edición limitada. Lo tomó con reverencia, mostrándoles el intrincado mecanismo visible a través del cristal. En cualquier casa de subastas valdría al menos $100.000, probablemente más. Sofía contuvo el aliento, sus ojos fijos en la pieza que parecía brillar con luz propia. No puedo aceptar eso, dijo, aunque su voz carecía de la convicción anterior. No es un regalo, aclaró Karim. Es un préstamo. Venderemos el reloj, pagarán la hipoteca, y cuando resuelva mi situación, me lo devolverán de alguna forma. ¿Por qué harías algo así?, preguntó Sofía, la sospecha mezclándose con una esperanza que no se atrevía a abrazar completamente. Apenas nos conoces. Karim guardó silencio un momento, como si también él estuviera sorprendido por su propio ofrecimiento. Porque por primera vez en mi vida he tomado una decisión basada únicamente en lo que siento que es correcto, respondió finalmente. Y porque tal vez, ayudándolas a ustedes, encuentre el camino para ayudarme a mí mismo. El momento fue interrumpido por golpes fuertes en la puerta, tan insistentes que hicieron vibrar las delgadas paredes de la casa. Los tres intercambiaron miradas de alarma. ¿Rafael otra vez?, preguntó doña Carmela, pero Sofía negó con la cabeza. Él no golpea así. Con cautela, Sofía se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. Dos hombres de traje oscuro, aspecto imponente y gafas de sol, flanqueaban a un tercero vestido con elegancia exquisita. Su postura, su porte, todo en él gritaba autoridad y poder. Karim, susurró, volviéndose hacia él con ojos dilatados por el miedo. Creo que te han encontrado. El color abandonó el rostro de Karim mientras guardaba apresuradamente el reloj. Por un momento, pareció un niño asustado, antes de que su expresión se endureciera en una máscara de resolución. No pueden obligarme a volver, dijo en voz baja pero firme. Los golpes continuaron, más insistentes, y una voz potente resonó desde fuera, sabemos que está ahí, señor Al-Nasser. Solo queremos hablar. Sofía miró a Karim, luego a su abuela, atrapada en una encrucijada imposible. Si entregaba a Karim, perdían su única esperanza de salvar la casa. Si lo ocultaba, ¿quién sabía qué consecuencias enfrentarían? La puerta trasera, susurró doña Carmela repentinamente, señalando hacia la cocina. Por el jardín puedes llegar a la casa de doña Consuelo. Ella no hace preguntas. Karim dudó, mirando alternativamente hacia la puerta principal y hacia Sofía. Vete, urgió ella, sorprendiéndose a sí misma. Nosotras los distraeremos. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó él, la confusión evidente en su rostro. Podrían recompensarte por entregarme. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Sofía.
porque entiendo lo que es sentirse atrapado en una vida que otros han diseñado para ti. Los golpes se intensificaron, acompañados ahora por lo que sonaba como una llave intentando forzar la cerradura. No había tiempo para más palabras. Con un movimiento fluido, Karim tomó su mochila y se dirigió a la puerta trasera, pero antes de salir, se volvió hacia Sofía, su mirada cargada de una intensidad que la dejó sin aliento. Volveré, prometió. No sé cómo, no sé cuándo, pero volveré por ustedes. Y antes de que Sofía pudiera responder, desapareció entre las sombras del pequeño jardín, justo cuando la puerta principal cedía bajo la presión de los visitantes no invitados. Sofía enfrentó a los intrusos con el corazón martilleando contra su pecho, pero con la barbilla en alto y una determinación férrea brillando en sus ojos. Proteger a Karim ya no era solo cuestión de salvar su casa, en algún punto indeterminado de las últimas 24 horas, se había convertido en algo mucho más profundo y personal. El hombre elegante dio un paso al frente, escrutando el interior de la modesta vivienda con ojos que parecían catalogar y juzgar cada detalle. Una jaula, repitió finalmente, devolviendo la fotografía a Karim. Parece más bien un castillo. Karim esbozó una sonrisa triste mientras envolvía cuidadosamente las fotografías en la tela protectora. El oro brilla tanto como en cadena, Sofía, respondió con voz queda. Tenía todo lo que un hombre podría desear materialmente, pero nada de lo que mi alma necesitaba. Doña Carmela, que había permanecido inusualmente silenciosa, se levantó con dificultad de su silla y se acercó a Karim. Con la autoridad que solo los años pueden conferir, tomó su rostro entre sus manos arrugadas y lo examinó como si pudiera leer su pasado en las líneas de expresión. Este muchacho no está mintiendo, declaró finalmente, dirigiéndose a Sofía. Sus ojos hablan de privilegios, pero también de dolor. Como los tuyos cuando decidiste rechazar aquella beca en Lisboa para cuidarme. Sofía desvió la mirada, incómoda ante la comparación. No es lo mismo, abuela. Yo elegí quedarme. ¿Y acaso él no ha elegido irse?, replicó la anciana, regresando lentamente a su asiento. Cada quien escapa de sus propias cadenas, niña. Un silencio reflexivo cayó sobre la pequeña cocina. El aroma del café se mezclaba con el olor a pan tostado y la humedad persistente de la tormenta de la noche anterior que se colaba por las ventanas entornadas. Mi padre, comenzó Karim finalmente, es el CEO de Alpha Yes Petroleum. Una de las mayores compañías privadas de petróleo en Oriente Medio. El nombre resonó en la mente de Sofía. Lo había visto en las noticias internacionales y en reportajes sobre magnates del petróleo. ¿Y tú eres? Dejó la frase en el aire, casi temiendo completarla. Karim Al-Fayez, sí. Único hijo y heredero, confirmó él con una mezcla de resignación y orgullo. Educado en Oxford, entrenado en Wall Street, destinado a continuar el imperio familiar. ¿Y por qué huir de todo eso?, preguntó Sofía, aún intentando comprender. Miles de personas darían lo que fuera por tener las oportunidades que tú tienes. Karim se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba al jardín. La lluvia había cesado, pero las gotas aún pendían de las hojas de los árboles como pequeños diamantes efímeros. Hace 6 meses, dijo sin volverse, mi padre anunció mi compromiso con la hija del ministro de Energía. Samira es una mujer hermosa, inteligente, perfecta para la alianza comercial que mi padre había planeado durante años. Pero no la amas, completó Sofía, sintiendo una inexplicable punzada en el pecho. Karim se giró, sus ojos encontrándose con los de ella. Ni siquiera la conozco realmente. Nos hemos visto 3 veces, siempre en eventos formales, siempre rodeados de guardaespaldas y asistentes. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. No es solo sobre Samira. Es sobre toda mi vida convertida en un guión escrito por otros. Doña Carmela asintió con comprensión. Así que tomaste tu pasaporte y huiste. No exactamente, respondió Karim, regresando a la mesa. Convencí a mi padre de que necesitaba un último viaje como hombre soltero. Europa primero, luego América.
Un tour para despedirme de mi libertad. Él estuvo de acuerdo, pero insistió en que llevara un guardaespaldas. ¿Y dónde está ahora ese guardaespaldas?, preguntó Sofía, súbitamente alerta. Lo dejé en Madrid, hace 3 semanas, admitió Karim. Yasir era mi amigo desde la infancia. Antes de convertirse en mi sombra oficial, jugábamos juntos en los jardines del palacio. Él entendió. Me dio efectivo, me ayudó a desaparecer, y regresó a casa con una historia sobre cómo lo había engañado. El rostro de Karim se ensombreció. Ahora probablemente ha perdido su trabajo, o algo peor. Mi padre no tolera los fracasos. Sofía intentaba procesar toda esta información cuando el sonido estridente del teléfono rompió la atmósfera confesional. Doña Carmela se levantó para contestar, dejándolos solos por un momento. ¿Por qué aquí?, preguntó Sofía en voz baja. De todos los lugares del mundo donde podrías haberte escondido, ¿por qué nuestra pequeña ciudad? Karim sonrió por primera vez esa mañana, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. El destino, quizás, respondió. O más probablemente, el nombre de tu ciudad en un mapa desgastado. Buscaba un lugar pequeño, alejado de las rutas turísticas, donde nadie esperaría encontrar al heredero de Al-Fayez Petroleum. Sofía estaba a punto de responder cuando doña Carmela regresó, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Era el banco, anunció con voz quebrada. Tenemos hasta fin de mes para liquidar la deuda o perderemos la casa. Sofía se levantó de inmediato para abrazar a su abuela. Encontraremos una solución, abuela. Siempre lo hacemos. Pero el temblor en la voz de Sofía traicionaba su aparente seguridad. Karim observó la escena con una expresión indescifrable, antes de preguntar suavemente, ¿cuánto necesitan? Sofía le lanzó una mirada afilada. No estoy contándote esto para pedir tu dinero, Karim. Lo sé, respondió él con calma. Pero todos compartimos algo hoy. Ustedes me han dado refugio cuando lo necesitaba. Déjame ayudar. No tienes por qué involucrarte en nuestros problemas, insistió Sofía. Quizás no, concedió él. Pero quiero hacerlo. Doña Carmela, práctica como siempre, intervino, el orgullo no paga hipotecas, niña. ¿Y si este muchacho puede ayudarnos? ¿Con qué dinero?, replicó Sofía. Dijiste que te habían robado. Karim pareció incómodo por primera vez desde que había revelado su identidad. Sobre eso, no fue exactamente un robo, confesó. Simplemente me pareció más seguro presentarme como un turista asaltado que como lo que realmente soy. ¿Y qué eres exactamente?, preguntó Sofía, cruzándose de brazos. Un hombre intentando encontrar su propio camino, respondió él con sinceridad. Tengo suficiente efectivo para sobrevivir varios meses, y algunas joyas que podría vender si fuera necesario. No estoy completamente desamparado. Sofía lo miró fijamente, evaluando su oferta y sus intenciones. Una parte de ella quería rechazar cualquier ayuda de este extraño que aparecía y desaparecía como en un cuento de las 1001 noches. Otra parte, la más práctica, reconocía que estaban acorraladas y que las opciones escaseaban. ¿Por qué nos ayudarías?, preguntó finalmente. Porque ustedes me ayudaron sin conocerme, respondió Karim. Porque tu abuela me recuerda a la mía, la única persona que realmente me vio como algo más que el heredero Al-Fayez. ¿Y por qué? Hizo una pausa, como si dudara, porque creo que nuestros caminos se han cruzado por alguna razón. El sonido de un motor acercándose interrumpió la conversación. Sofía se asomó por la ventana y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Es Rafael, dijo, con un repentino presentimiento de peligro. Y no viene solo. Karim se acercó rápidamente a la ventana. Afuera, un hombre elegantemente vestido descendía de un coche negro, seguido por 2 hombres corpulentos con trajes oscuros y gafas de sol, a pesar del día nublado. Guardaespaldas, murmuró Karim, retrocediendo instintivamente. Profesionales. ¿Por qué? ¿Rafael traería guardaespaldas?, preguntó Sofía, confundida. Karim la miró con gravedad.
No creo que sean sus guardaespaldas. Creo que son los míos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía mientras las piezas encajaban en su mente. Rafael en la agencia de turismo, constantemente en contacto con visitantes extranjeros, la insistencia en querer contratarla precisamente ahora. «¿Rafael te está buscando?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No él», respondió Karim, ya dirigiéndose hacia el cuarto trasero para recoger sus pertenencias. «Pero apuesto a que reconoció mi cara de algún periódico o noticia, e hizo algunas llamadas. La recompensa por encontrar al heredero perdido debe ser considerable». El golpe en la puerta resonó con fuerza autoritaria. Doña Carmela miró a Sofía y a Karim, su rostro una máscara de determinación. «Sofía, lleva a Karim por la puerta trasera. Yo los retendré». «Abuela, no puedo dejarte, puedes si lo harás», interrumpió la anciana con una fiereza que contradecía su fragilidad física. «He enfrentado a hombres peores que estos en mis 80 años». Karim, ya con su mochila al hombro, tomó la mano de Sofía. «Tiene razón. Si estos son los hombres de mi padre, no se atreverán a lastimarla. Pero a mí me llevarán de regreso sin dudarlo». Los golpes en la puerta se intensificaron. «Sofía. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar». La voz de Rafael sonaba falsamente amistosa, pero con un matiz de urgencia que resultaba inquietante. Sofía miró a su abuela y luego a Karim. En cuestión de segundos, debía decidir, confiar en este extranjero que acababa de revelar una vida de secretos y privilegios, o abrir la puerta y enfrentar a Rafael y sus misteriosos acompañantes. «La puerta trasera da al huerto del señor Gómez», susurró rápidamente. «Podemos cruzar por ahí y tomar el sendero hacia los acantilados». Karim asintió, agradecimiento y determinación brillando en sus ojos. «Volveré por ti, abuela», prometió Sofía, abrazando fugazmente a la anciana. «Ten cuidado». «Siempre lo tengo, niña», respondió doña Carmela, ya dirigiéndose hacia la puerta principal con el andar digno de quien ha sobrevivido a tempestades peores. «Ahora vayan». «Necesitamos descansar un momento», jadeó Karim, apoyándose contra el tronco rugoso de un pino centenario. Sofía se detuvo, escuchando atentamente los sonidos del bosque. No había señales de persecución inmediata, pero la inquietud persistía como una sombra entre los árboles. «Un poco más arriba hay una cueva», indicó, señalando hacia una formación rocosa apenas visible entre la vegetación. «La usaban los contrabandistas hace décadas. Mi abuelo me la mostró cuando era niña». Karim asintió, recuperando el aliento. Sus ojos se desviaron hacia el camino que habían dejado atrás, como si pudiera ver a través de la distancia hasta la pequeña casa donde habían dejado a doña Carmela. «¿Crees que tu abuela estará bien?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Sofía quería proyectar seguridad, pero la verdad era que el miedo por su abuela carcomía sus entrañas como un animal hambriento. «Mi abuela sobrevivió a una dictadura, a la muerte de mi abuelo y a criar sola a mi madre», respondió, intentando convencerse a sí misma tanto como a él. «Es más fuerte de lo que parece». Retomaron el ascenso en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El cielo se había despejado parcialmente, permitiendo que rayos de sol atravesaran el dosel de los árboles, creando patrones danzantes sobre el suelo del bosque. «¿Quiénes son exactamente esos hombres?», preguntó finalmente Sofía mientras bordeaban un pequeño afluente hinchado por las lluvias recientes. «¿Por qué tanto esfuerzo para encontrarte?». Karim saltó ágilmente sobre unas piedras que servían como puente natural, ofreciendo luego su mano para ayudarla a cruzar. Ese breve contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos, una conexión que ninguno se atrevió a comentar. «Mi padre es un hombre poderoso y tradicionalista», explicó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Para él, este no es solo un hijo rebelde que huye. Es un heredero que rechaza su destino, un eslabón que amenaza con romper una cadena de tradición familiar que se remonta a generaciones». «¿Y el matrimonio arreglado forma parte de esa tradición?», preguntó Sofía, sin poder ocultar cierto tono mordaz. Karim sonrió tristemente.
Las alianzas matrimoniales han sido el pilar de los negocios en mi familia durante siglos. Incluso antes del petróleo, cuando comerciábamos con especias y textiles a lo largo de la ruta de la seda. Llegaron finalmente a la entrada de la cueva, parcialmente oculta por arbustos y enredaderas. Sofía apartó la vegetación, revelando una abertura apenas lo suficientemente grande para que una persona se deslizara en su interior. Bienvenido a la cueva del contrabandista, anunció con una pequeña reverencia teatral, intentando aligerar el ambiente. El interior era sorprendentemente amplio después del estrecho acceso. La luz natural se filtraba por pequeñas grietas en el techo, iluminando lo suficiente para ver que alguien había estado allí recientemente, una pequeña fogata ya fría, algunas latas vacías, un saco de dormir abandonado en un rincón. No somos los únicos que conocen este refugio, murmuró Sofía, repentinamente cautelosa. Karim inspeccionó los restos, agachándose para examinar las cenizas. Frías desde hace días, determinó. Probablemente algún excursionista o un adolescente buscando privacidad. Se acomodaron en el suelo limpio de la cueva, apoyando las espaldas contra la pared rocosa. El silencio entre ellos era extrañamente confortable, como si se conocieran desde mucho antes de su encuentro en el café. ¿Qué harás ahora?, preguntó Sofía finalmente. No puedes seguir huyendo para siempre. Karim contempló sus manos por un largo momento antes de responder. Toda mi vida he sabido exactamente lo que haría al día siguiente. Cada paso planeado, cada decisión tomada por otros. Levantó la mirada hacia Sofía, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y libertad. Esta es la primera vez que no tengo un plan, y es aterrador y maravilloso a la vez. Sofía sintió una inesperada empatía con sus palabras. Aunque sus vidas no podían ser más diferentes, ella también conocía la sensación de estar atrapada en un destino predeterminado. Mi madre solía decir que a veces necesitamos perdernos para encontrarnos de verdad, comentó, recordando las palabras de la mujer que había abandonado todo por seguir sus sueños, solo para morir demasiado joven en tierras extranjeras. Tu madre suena como una mujer sabia, respondió Karim. Lo era. Sofía tomó aire, sorprendida por su propio impulso de compartir algo tan personal. Era bailarina. Dejó este pueblo para unirse a una compañía en París cuando yo tenía 7 años. Prometió que nos llevaría a mi abuela y a mí cuando estuviera establecida, pero... Su voz se quebró ligeramente. Un accidente automovilístico 6 meses después terminó con todo. Con sus sueños, con mis esperanzas de una vida diferente. Karim guardó silencio, respetando el peso de su confesión. Finalmente, extendió su mano y tomó la de Sofía, un gesto simple pero cargado de comprensión. A veces pienso que estamos atados a ciertos lugares, a ciertas personas, por hilos invisibles del destino, dijo en voz baja. Tu madre rompió ese hilo y pagó un precio terrible. Quizás yo también estoy desafiando mi destino. Y si el verdadero destino es precisamente el que elegimos, no el que nos imponen, replicó Sofía, entrelazando inconscientemente sus dedos con los de él. El momento íntimo fue interrumpido por un sonido distante de ramas quebrándose. Ambos se tensaron, separándose instintivamente mientras aguzaban el oído. Sofía se acercó cautelosamente a la entrada, asomándose entre la vegetación. ¿Ves algo?, susurró Karim detrás de ella. No, pero... Sofía se quedó inmóvil cuando captó un movimiento entre los árboles abajo. Hay alguien subiendo por el sendero. Karim se unió a ella en la observación, sus cuerpos inevitablemente cercanos en el estrecho espacio. ¿Son ellos?, preguntó en un susurro apenas audible. Sofía entrecerró los ojos, intentando distinguir las figuras que se movían con determinación entre los árboles. No puedo estar segura, pero son 2 personas. Una de ellas parece Rafael. ¿Cómo pudieron encontrar nuestro rastro tan rápido? Karim se apartó de la entrada, su mente claramente calculando opciones. Esta zona no tiene muchas rutas de escape, explicó Sofía. Y si conocen a los lugareños, sabrían que este sendero es el único que no conduce directamente a un pueblo cercano.
El rostro de Karim se ensombreció con una súbita comprensión. Tu abuela, murmuró. ¿Crees que la hayan? No, interrumpió Sofía con firmeza. Mi abuela jamás nos delataría. Debe haber sido otra cosa. Karim asintió, aunque la preocupación no abandonó su mirada. Tenemos que seguir moviéndonos, decidió. ¿Hay alguna salida por el otro lado de la cueva? Sofía negó con la cabeza. Solo la entrada principal, pero... Sus ojos se iluminaron con una idea repentina. El sendero se bifurca unos 200 metros más arriba. Una rama va hacia los acantilados, la otra hacia el viejo faro abandonado. Podríamos separarnos, sugirió Karim. Yo tomo la ruta más obvia, tú regresas al pueblo por un camino diferente. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Estás sugiriendo que te abandone? ¿Después de todo lo que hemos pasado para escapar? No es abandono, es estrategia, insistió él. Ellos me buscan a mí, no a ti. No hay razón para que arriesgues tu seguridad. Mi abuela está sola en casa, posiblemente enfrentando interrogatorios por nuestra causa, replicó Sofía con renovada determinación. No voy a esconderme mientras ella está en peligro. Y tampoco voy a dejarte solo. Algo cambió en la mirada de Karim, un destello de admiración mezclado con otra emoción más profunda que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Entonces iremos juntos, concedió. ¿Cuál es el plan? Sofía se mordió el labio inferior, considerando las opciones. El faro, decidió finalmente. Tiene un sótano con una salida que da a una pequeña cala. Si llegamos allí, podríamos tomar prestada la barca de Miguel, el pescador. Nos llevaría hasta el siguiente pueblo por la costa. Karim asintió, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. Sofía la contrabandista. ¿Hay algo que no sepas hacer en este acantilado? Por primera vez desde que habían huido de la casa, Sofía sonrió genuinamente. Decepcionar a mi abuela, respondió. Ahora, debemos esperar a que anochezca. Movernos a plena luz del día sería demasiado arriesgado. Las horas transcurrieron con una lentitud tortuosa dentro de la cueva. Compartieron el agua y las pocas provisiones que Sofía había tenido la previsión de meter en su bolso durante su apresurada huida. A medida que la luz natural disminuía, la temperatura descendía notablemente, y Sofía no pudo evitar un escalofrío. Sin palabras, Karim se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de ella. Sus dedos rozaron brevemente la piel de su cuello, un contacto efímero pero intensamente íntimo. Gracias, murmuró ella, envolviendo la prenda más estrechamente a su alrededor y aspirando inconscientemente el aroma masculino que impregnaba la tela. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió él, sentándose a su lado, lo suficientemente cerca para compartir calor corporal sin resultar invasivo. Lamento haberte arrastrado a esto. Sofía lo miró a los ojos en la creciente penumbra. Nadie me arrastró a ninguna parte, afirmó con suavidad. Elegí ayudarte, como tú elegiste huir de una vida que no querías. La oscuridad casi completa dentro de la cueva creaba una sensación de intimidad que ningún espacio abierto podría replicar. En ese pequeño universo de piedra y sombras, las barreras sociales y culturales parecían difuminarse hasta volverse irrelevantes. ¿Sabes qué es lo más extraño?, reflexionó Karim en voz baja. Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde debo estar. Sofía no respondió con palabras. En lugar de ello, encontró la mano de Karim en la oscuridad y entrelazó sus dedos con los de él. Un gesto simple pero elocuente que establecía una conexión más profunda que cualquier palabra podría expresar. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades y preguntas sin formular. ¿Qué significaba esta repentina cercanía? ¿Cómo podían dos personas de mundos tan diferentes sentir esta inmediata e inexplicable conexión? Y más importante aún, ¿qué harían al respecto cuando la noche terminara y tuvieran que enfrentar nuevamente la realidad que los perseguía? Pero por ahora, en la seguridad temporal de la oscuridad compartida, ninguno de los dos sentía la urgencia de responder esas preguntas.
El cansancio de la huida y la intensidad emocional del día comenzaban a pasar factura, y Sofía sintió que sus párpados se volvían pesados. Sin planificarlo, su cabeza encontró apoyo en el hombro de Karim, quien ajustó suavemente su posición para acomodarla mejor contra su costado. El latido constante del corazón de él bajo su oído se convirtió en una nana reconfortante. «Descansa un poco», susurró él contra su cabello. «Yo vigilaré». Sofía quería protestar, insistir en que debían permanecer alerta, pero su cuerpo traicionó su determinación. Sus últimos pensamientos conscientes fueron para su abuela y una silenciosa plegaria por su bienestar, antes de que el sueño la reclamara completamente. Karim permaneció despierto, escuchando la respiración acompasada de Sofía mientras observaba el lento avance de la luna a través de las grietas del techo de la cueva. Su mente viajaba entre los recuerdos de la vida que había dejado atrás y la incertidumbre del futuro que había elegido. Pero por primera vez desde que había comenzado su fuga, el miedo había cedido terreno a algo diferente: esperanza. Una esperanza frágil pero persistente, nacida en los ojos determinados de una mujer que había elegido arriesgarlo todo por ayudar a un extraño. La luna alcanzó su cenit, bañando el interior de la cueva con una tenue luz plateada que dibujaba el perfil de Sofía contra su hombro. Karim se permitió un momento de vulnerabilidad mientras apartaba delicadamente un mechón de cabello de su rostro dormido. «¿Quién eres tú?», susurró apenas audiblemente, «¿que has cambiado todo en apenas un día?». Como respondiendo a su pregunta, un sonido distante de voces masculinas atravesó el silencio nocturno. Karim se tensó, reconociendo el peligro inmediato. Los perseguidores se habían acercado más de lo que esperaban, y la noche que debía ser su aliada ahora amenazaba con convertirse en su prisión. Con suavidad pero urgencia, despertó a Sofía, cubriendo ligeramente su boca con la mano para evitar cualquier exclamación involuntaria. Los ojos de ella se abrieron de golpe, instantáneamente alerta. La luz plateada de la luna se filtraba entre las ramas, creando un paisaje de sombras danzantes que tanto podían ocultarlos como delatarlos. Sofía lideraba el camino nuevamente, sus pies encontrando instintivamente las zonas menos ruidosas del terreno mientras ascendían por el sendero que se alejaba de la cueva. Cada crujido de rama bajo sus pies, cada piedra suelta que rodaba cuesta abajo sonaba amplificada en el silencio nocturno. A sus espaldas, las voces de sus perseguidores se habían convertido en un murmullo constante, imposible de ubicar con precisión pero inequívocamente acercándose. «Por aquí», susurró Sofía, desviándose del sendero principal hacia una abertura casi invisible entre los arbustos. «Es un atajo que solo conocen los lugareños». La vegetación era más densa en este camino alternativo, con ramas que arañaban sus rostros y se enganchaban en sus ropas como si la naturaleza misma intentara retenerlos. Pero Sofía avanzaba con determinación, cada paso guiado por memorias de infancia y la certeza de que su conocimiento del terreno era su única ventaja real. Tras 20 minutos de ascenso frenético, el sendero desembocó en un pequeño claro elevado. La respiración agitada de ambos creaba pequeñas nubes de vapor en el aire fresco de la noche. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, notando que Karim se apoyaba en sus rodillas, visiblemente exhausto. «Solo necesito un momento», respondió él entre jadeos. «No estoy acostumbrado a escalar montañas a medianoche». A pesar de la tensión del momento, Sofía no pudo evitar una sonrisa. ¿El heredero petrolero prefiere los ascensores de los rascacielos? Karim levantó la mirada, una chispa de diversión iluminando sus ojos cansados. «El heredero petrolero prefiere no tener que huir por su vida», replicó, incorporándose lentamente. «Aunque debo admitir que la compañía mejora considerablemente la experiencia». Sus miradas se encontraron en la penumbra, cargadas de emociones no expresadas, hasta que un ruido distante rompió el hechizo. Allí. La voz masculina resonó en la noche. «Hay huellas que siguen hacia el norte». Sofía y Karim intercambiaron miradas alarmadas. «Han encontrado el sendero principal», murmuró Sofía. «¿Cuánto falta para llegar al faro?», preguntó Karim, su voz recuperando la urgencia. «Unos 15 minutos a paso rápido, pero...». Sofía miró hacia el horizonte donde el cielo comenzaba a mostrar las primeras señales del amanecer. «Estaremos demasiado expuestos con la luz del día».
Karim asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entonces debemos llegar antes de que amanezca completamente, decidió, tomando la mano de Sofía con naturalidad, como si fuera un gesto habitual entre ellos. Guía el camino. Reanudaron la marcha con renovada determinación, conscientemente evitando pisar ramitas secas o desplazar piedras que pudieran delatar su posición. El terreno se volvía progresivamente más rocoso y empinado, anunciando la proximidad de los acantilados. El viento marino golpeaba sus rostros con creciente fuerza, trayendo consigo el olor a sal y algas. Sofía sintió una extraña mezcla de miedo y libertad mientras avanzaban hacia el punto donde la tierra se encontraba con el mar abierto. Los recuerdos de su infancia se entrelazaban con la realidad presente, tardes enteras observando el horizonte desde estos mismos acantilados, soñando con mundos distantes que ahora, irónicamente, venían a buscarla en la forma de un príncipe fugitivo. Ahí está, anunció finalmente, señalando una estructura que se recortaba contra el cielo cada vez más claro. El faro abandonado se alzaba como un centinela silencioso sobre el acantilado más alto de la costa. Sus paredes de piedra, castigadas por décadas de vientos marinos, mostraban cicatrices de abandono, mientras la cúpula superior donde alguna vez brilló la luz guía permanecía intacta, como resistiéndose a sucumbir completamente al olvido. «Es hermoso», murmuró Karim, su voz mezclando asombro y reverencia. Era el orgullo del pueblo antes de que construyeran el nuevo en los años 60, explicó Sofía mientras avanzaban hacia la estructura. Mi abuelo fue el último farero. Me contaba historias sobre las tormentas que enfrentó aquí arriba, solo con la luz y sus pensamientos. Llegaron a la base del faro justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a pintar el horizonte de tonos dorados y rosados. La puerta de madera, hinchada por la humedad y reforzada con herrajes oxidados, parecía firmemente cerrada. ¿Estás segura de que podemos entrar?, preguntó Karim, evaluando la solidez aparente de la estructura. Sofía sonrió con complicidad mientras se agachaba junto a una piedra particular cerca de la entrada. Como dije, mi abuelo fue el último farero, respondió, levantando la piedra para revelar una llave de hierro antiguo. Y nunca entregó todas las llaves cuando lo cerraron. La cerradura protestó con un chirrido metálico cuando Sofía introdujo la llave, pero finalmente cedió. La pesada puerta se abrió hacia el interior con un gemido lastimero de sus goznes, revelando una oscuridad casi completa. Cuidado con los escalones, advirtió Sofía mientras entraban. Algunos están sueltos. El interior olía a humedad, sal y tiempo detenido. La luz que se filtraba por las pequeñas ventanas revelaba una estancia circular con una escalera de caracol que ascendía hacia la cúpula y otra más estrecha que descendía hacia lo que presumiblemente era el sótano. Karim cerró la puerta tras ellos, sumiendo el espacio en una penumbra más densa. Sus respiraciones resonaban en el espacio cerrado, creando una extraña intimidad acústica. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja, como si incluso aquí, aislados temporalmente del mundo exterior, pudieran ser escuchados. Sofía se dirigió hacia la escalera descendente. El sótano primero, indicó. Necesitamos comprobar si la salida a la cala sigue siendo viable. Descendieron cuidadosamente por los estrechos escalones de piedra. El aire se volvía más frío y húmedo conforme bajaban, hasta que desembocaron en una cámara circular más pequeña que la superior. Esto era el almacén de combustible para la lámpara, explicó Sofía, avanzando hacia el lado opuesto donde apenas se distinguía el contorno de una puerta. ¿Y esto? Empujó la pesada puerta de madera, que se abrió con dificultad tras varios intentos, era el acceso de emergencia cuando el mar estaba demasiado agitado para usar el embarcadero principal. La luz matutina irrumpió en la penumbra del sótano. Ante ellos se extendía un estrecho sendero tallado en la roca que descendía en zigzag hasta una pequeña playa encajada entre dos formaciones rocosas. Las olas rompían suavemente contra la arena, y a un lado, tal como Sofía había anticipado, descansaba una modesta barca de pesca. La barca de Miguel, confirmó con alivio. Está donde siempre la deja cuando sale a pescar al amanecer. Karim observaba el panorama con evidente asombro. Todo esto parece sacado de una novela de aventuras, comentó,
su sonrisa iluminando momentáneamente las preocupaciones de las últimas horas. ¿Realmente sabrás manejar esa barca? Sofía le devolvió la sonrisa, un destello de orgullo brillando en sus ojos. Pescaba con mi abuelo desde que tenía 8 años, respondió. Podría navegar hasta África con los ojos vendados si fuera necesario. El momento de optimismo se vio abruptamente interrumpido por el sonido de voces lejanas pero aproximándose desde la dirección por la que habían llegado. Están siguiendo nuestro rastro, murmuró Karim, la tensión regresando a sus facciones. Debemos darnos prisa. Espera, Sofía lo detuvo, una idea formándose en su mente. Si simplemente huimos en la barca, nos verán desde lo alto del acantilado y podrían alertar a otras embarcaciones. ¿Qué sugieres? Los ojos de Sofía se dirigieron hacia la escalera de caracol que ascendía hacia la cúpula. Una distracción, decidió. Subamos primero a la cúpula. Desde allí podremos ver exactamente dónde están y planear mejor nuestra huida. Cerraron nuevamente la puerta del pasadizo y ascendieron rápidamente por la escalera principal. Los escalones de metal resonaban bajo sus pies mientras subían en espiral, pasando por varios niveles intermedios donde habitaciones vacías y polvorientas testimoniaban la vida abandonada del faro. La escalera terminaba en una trampilla circular que, tras un empujón decidido de Sofía, se abrió hacia la cúpula. La estancia superior era sorprendentemente luminosa, con ventanales en todas direcciones que ofrecían una vista panorámica de 360 grados. El mecanismo del faro, aunque inactivo, permanecía intacto, un enorme lente Fresnel rodeado por la maquinaria que alguna vez lo hizo girar. Es impresionante, susurró Karim, recorriendo con los dedos el cristal del lente. Sofía se dirigió inmediatamente hacia el ventanal orientado hacia el sendero por el que habían llegado. A lo lejos, distinguió dos figuras que avanzaban con determinación hacia el faro. Ahí están, indicó. Llegarán en menos de 10 minutos. Karim se unió a ella en la observación, su rostro endureciéndose al reconocer a uno de los hombres. El más alto es Farid, murmuró. Es el jefe de seguridad personal de mi padre. Si él está involucrado, esto es más serio de lo que pensaba. ¿Y el otro?, preguntó Sofía, entornando los ojos para distinguir mejor al segundo perseguidor. No lo reconozco, admitió Karim. Probablemente un contacto local. Rafael, quizás. Sofía negó con la cabeza. Es demasiado corpulento para ser Rafael. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué harían si nos encuentran? Karim guardó silencio por un momento, su mandíbula tensándose visiblemente. A mí me llevarían de regreso, respondió finalmente. En cuanto a ti. Dejó la frase inconclusa, pero la preocupación en sus ojos completaba el mensaje. Entonces no nos encontrarán, declaró Sofía con renovada determinación. Sus ojos recorrieron la estancia hasta detenerse en el antiguo mecanismo del faro. Tengo una idea. Con una energía nacida de la urgencia, Sofía comenzó a examinar el viejo sistema de iluminación del faro. Mi abuelo me enseñó cómo funcionaba, explicó mientras inspeccionaba los engranajes oxidados. El mecanismo principal está desconectado, pero si logramos hacer que el lente gire, aunque sea manualmente. Karim comprendió inmediatamente. Reflejaría la luz del amanecer como si el faro estuviera activo, completó, ya moviendo experimentalmente la estructura giratoria del lente. ¿Pero cómo nos ayuda eso? Los pescadores del pueblo tienen un código, explicó Sofía mientras ayudaba a Karim a liberar el mecanismo de rotación. 3 destellos rápidos seguidos por uno largo significa peligro en el mar. Si los hombres del pueblo lo ven desde la bahía, vendrán a investigar, concluyó Karim, una sonrisa de admiración formándose en sus labios. Brillante. Con esfuerzo conjunto lograron desbloquear el mecanismo lo suficiente para poder girarlo manualmente. El enorme lente Fresnel comenzó a moverse lentamente, capturando los primeros rayos del sol y proyectándolos en todas direcciones. Ahora, indicó Sofía. Gira a mi señal, 1, 2, 3, ahora. Coordinaron sus movimientos para crear el patrón de señales,
3 giros rápidos seguidos por una pausa más prolongada. La luz del sol, amplificada y dirigida por el lente, creaba potentes destellos visibles a gran distancia. Una vez más, instruyó Sofía. Repitieron la secuencia 3 veces, hasta que estuvieron seguros de que la señal había sido vista desde el puerto pesquero. ¿Funcionará?, preguntó Karim, el sudor perlando su frente por el esfuerzo físico. Miguel siempre sale al amanecer, y lleva su radio, respondió Sofía. Si vio la señal, alertará a los demás. Un ruido en la planta baja del faro interrumpió su conversación. La puerta principal se había abierto. «Están dentro», susurró Karim, tensándose visiblemente. Sofía lo tomó del brazo, guiándolo hacia la trampilla por la que habían accedido a la cúpula. «Tenemos que llegar al sótano antes que ellos», murmuró. «Si logramos salir por el pasadizo hacia la cala». Se detuvieron ante el sonido de pasos ascendiendo por la escalera de caracol. Estaban atrapados en la cúpula, sin otra salida que la trampilla por la que sus perseguidores estaban subiendo. Sofía miró frenéticamente alrededor, buscando cualquier opción, cualquier herramienta que pudiera ayudarles. Sus ojos se detuvieron en la estrecha pasarela externa que rodeaba la cúpula, accesible por una pequeña puerta lateral utilizada antiguamente para limpiar los cristales del faro. «Por aquí», indicó, abriendo la puerta que chirriaba por el desuso. El viento los golpeó con fuerza cuando salieron a la pasarela exterior. A más de 30 metros sobre las rocas, el estrecho camino circular apenas ofrecía espacio para avanzar de costado, con la espalda pegada a la pared y sin más protección que una barandilla oxidada de dudosa confiabilidad. «No mires abajo», aconsejó Sofía, aunque ella misma sentía vértigo ante la vista del oleaje rompiendo contra las rocas en la base del acantilado. Avanzaron lentamente por la pasarela, centímetro a centímetro, mientras los sonidos de sus perseguidores alcanzando la cúpula llegaban claramente hasta ellos. «Tienen que estar aquí arriba». La voz grave resonaba con autoridad. «Revisa toda la estancia». Sofía y Karim se detuvieron, conteniendo la respiración mientras escuchaban a los hombres registrar la cúpula. Solo un delgado muro los separaba del descubrimiento. «La puerta exterior», dijo una segunda voz. «Está abierta». El corazón de Sofía latía tan fuertemente que temía que pudiera escucharse por encima del rugido del viento. Karim apretó su mano, un gesto silencioso de apoyo que transmitía más que cualquier palabra. La silueta de un hombre apareció en la puerta de la pasarela, escaneando el área con mirada experta. Era imposible seguir avanzando sin ser vistos. «Allí», exclamó, señalándolos. «Los encontré». Sofía sentía que el tiempo se ralentizaba mientras el hombre, Farid, según había dicho Karim, comenzaba a avanzar por la pasarela hacia ellos con la confianza de quien no teme a las alturas. Detrás de él apareció el segundo perseguidor, un hombre corpulento que Sofía reconoció con sorpresa. «¿Manuel?». La incredulidad tiñó su voz. Manuel era el primo de Rafael, conocido en el pueblo por sus negocios turbios y su temperamento volátil. «Lo siento, Sofía», respondió el hombre con una sonrisa que contradecía sus palabras. «Los negocios son los negocios. Y este árabe vale mucho dinero». Karim había retrocedido tanto como era posible, acercándolos peligrosamente al punto donde la pasarela giraba. No había escape, delante, sus perseguidores, a los lados, solo el vacío y las rocas. «Se acabó el juego, Karim», declaró Farid en un inglés perfecto. «Tu padre está muy preocupado. Es hora de volver a casa». «No iré a ninguna parte», respondió Karim con una firmeza que sorprendió a Sofía. «Mi vida me pertenece. Ya no soy una pieza en el tablero de mi padre». Farid suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. «Siempre tan dramático», comentó. «Vale la pena arriesgar tu vida por este capricho de libertad? ¿Vale la pena poner en peligro a esta mujer?». La mención de Sofía hizo que Karim se tensara aún más. «Déjenla fuera de esto», exigió. «Ella no tiene nada que ver con mis asuntos». «Demasiado tarde para eso», intervino Manuel. «Ha elegido su bando.
Y no es el ganador. Sofía observó a los dos hombres que bloqueaban su única vía de escape, evaluando desesperadamente sus opciones. Fue entonces cuando notó una secuencia de luces en el horizonte marino. Un barco pesquero se acercaba a toda velocidad hacia la cala. La señal había funcionado. Karim susurró sin apartar la mirada de los hombres. Cuando te diga, agárrate a mí con todas tus fuerzas. ¿Qué basta? Ahora. Con un movimiento veloz que tomó por sorpresa a todos, Sofía saltó sobre la barandilla oxidada, arrastrando a Karim consigo. Los gritos ahogados de Farid y Manuel quedaron atrás mientras ambos caían por el acantilado. El aire silbaba en sus oídos mientras descendían. Karim aferrándose a Sofía como si su vida dependiera de ello, y así era. Sofía había calculado precisamente su salto, apuntando al estrecho canal de aguas profundas entre las rocas que conocía desde su infancia. Un lugar donde ella y sus amigos solían saltar durante los veranos, aunque nunca desde una altura tan extrema. El impacto contra el agua fue brutal, como golpear contra una pared de cemento. El frío los envolvió instantáneamente, robándoles el aliento. Por un momento, la desorientación los dominó mientras se hundían en las aguas turquesas. Sofía fue la primera en reaccionar, pataleando hacia la superficie y arrastrando a Karim con ella. Emergieron jadeando, buscando desesperadamente aire. «¿Estás loca?», logró articular Karim entre respiraciones entrecortadas, una mezcla de terror y admiración en su voz. Sofía no pudo responder, toda su energía se concentraba en mantenerse a flote y nadar hacia la pequeña embarcación pesquera que se aproximaba rápidamente. El rostro preocupado de Miguel, el viejo pescador, se distinguía claramente en la proa. «Sofía», gritó el hombre. «Por todos los santos, niña. ¿Qué haces saltando del faro?» Te lo explico, luego», respondió ella mientras Miguel les arrojaba un salvavidas. Con la ayuda del pescador, ambos fueron izados a bordo, empapados y temblando pero ilesos. Sofía miró hacia la cúpula del faro, donde las figuras de Farid y Manuel se distinguían claramente, observándolos con impotencia. «¿Quiénes son esos?», preguntó Miguel, siguiendo su mirada. «Problemas», respondió simplemente Sofía. «Necesitamos alejarnos lo más rápido posible». Miguel asintió sin hacer más preguntas, algo que Sofía agradeció profundamente. En el pequeño pueblo, la lealtad hacia los vecinos superaba la curiosidad. Mientras la embarcación se alejaba del acantilado, Sofía y Karim permanecían sentados en silencio, envueltos en mantas ásperas pero cálidas que Miguel les había proporcionado. Sus miradas se encontraron, una conversación silenciosa fluyendo entre ellos. Habían superado lo imposible juntos, habían confiado sus vidas el uno al otro, y algo profundo e innegable había cambiado entre ellos. «Gracias», murmuró Karim finalmente, su mano encontrando la de Sofía bajo las mantas. «Por salvarme, por todo». «Hay otra salida», susurró Sofía, señalando hacia el fondo de la cueva. «Mi abuelo decía que los contrabandistas nunca usaban refugios con un solo escape». Se adentraron en la oscuridad, guiándose por el roce de sus manos contra la pared rocosa. El pasaje se estrechaba tanto que en algunos puntos debían avanzar de costado, conteniendo la respiración. El aire se volvía más denso, más húmedo, cargado con el aroma primitivo de la tierra y la piedra. «Confía en mí», murmuró Sofía al sentir que Karim dudaba en un tramo particularmente angosto. «Respira despacio». Por un instante que pareció eterno, solo existía la oscuridad y el sonido de sus respiraciones controladas. Sofía sentía cada latido de su pulso, cada gotita de sudor frío resbalando por su espalda. No era solo el miedo a ser capturados, era la claustrofobia, la sensación de que la montaña entera podría decidir aplastarlos en cualquier momento. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el pasaje se ensanchó y una débil luminosidad se filtró desde arriba. Habían llegado a una pequeña cámara natural con una abertura en el techo, apenas lo suficientemente amplia para permitir el paso de una persona. «Tendremos que trepar», dijo Sofía, evaluando la pared irregular donde pequeñas salientes ofrecían puntos de apoyo. Karim asintió, entrelazando sus dedos para crear un escalón improvisado. «Tú primero», indicó.
Te impulsaré. Sofía dudó un segundo. ¿Y si no puedes subir después? La mirada de Karim se suavizó, incluso en aquella penumbra. Entonces al menos uno de nosotros estará a salvo, respondió con una sonrisa triste. Pero no te preocupes, soy bastante bueno escalando. Ventajas de crecer en una casa con muros de 3 metros para mantenerme dentro. Sofía apoyó su pie en las manos entrelazadas de él, sintiendo la fuerza con que la impulsaba hacia arriba. Sus dedos encontraron asideros en la roca, y con un esfuerzo que tensó cada músculo de su cuerpo, logró alcanzar el borde de la abertura. El aire fresco de la noche la golpeó como una bendición mientras se arrastraba fuera. Se encontraban en una pequeña plataforma natural en la ladera de la montaña, con vistas al mar que ahora brillaba plateado bajo la luz de la luna. Sin perder tiempo, se giró para ayudar a Karim. «Dame tu mano», susurró urgentemente, tendiéndose sobre la apertura. Los sonidos dentro de la cueva principal se habían intensificado. Los perseguidores habían encontrado su refugio y ahora registraban cada rincón. Karim se había impulsado ya hasta media altura de la pared cuando un ruido de piedras cayendo resonó en la pequeña cámara. Se quedó inmóvil, sus músculos temblando por el esfuerzo de mantener la posición. «Escuché algo por aquí», gritó una voz en árabe desde el pasaje que habían recorrido. Los ojos de Karim se encontraron con los de Sofía, el pánico reflejado en ambas miradas. «Ahora o nunca», siseó ella, estirándose todo lo posible. Sus dedos se encontraron, se aferraron. Con un último esfuerzo desesperado, Karim se impulsó hacia arriba mientras Sofía tiraba con toda la fuerza que le quedaba. Cayeron juntos sobre la plataforma rocosa justo cuando el haz de una linterna iluminaba la cámara interior. Sin tiempo para recuperar el aliento, se arrastraron lejos de la abertura, ocultándose tras un afloramiento rocoso. Los segundos se estiraban como horas mientras esperaban, apenas respirando, escuchando los sonidos de búsqueda debajo de ellos. «Si suben aquí, estamos atrapados», murmuró Karim, su mirada recorriendo frenéticamente los alrededores en busca de una ruta de escape. Sofía observó el terreno. La plataforma en la que se encontraban descendía en una pendiente pronunciada hacia un bosque de pinos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «No podemos quedarnos aquí», decidió. «Tendremos que arriesgarnos con la pendiente». Karim asintió, aunque ambos sabían lo peligroso que sería descender por aquel terreno traicionero en plena noche. Comenzaron a moverse lentamente, manteniéndose agachados, cada paso calculado para no desprender piedras que pudieran alertar a sus perseguidores. Habían avanzado apenas unos metros cuando un grito de triunfo resonó desde la cueva. Alguien había encontrado la abertura. «¡Corre!», exclamó Karim, abandonando toda precaución. Se lanzaron pendiente abajo, medio corriendo, medio resbalando entre rocas sueltas y arbustos espinosos que arañaban su piel. La adrenalina bloqueaba el dolor, pero no el miedo que los empujaba hacia adelante. Un disparo rasgó la noche, el eco multiplicándose entre las montañas como un trueno lejano. La bala impactó en una roca cercana, enviando esquirlas que arañaron la mejilla de Sofía. «No te detengas», jadeó Karim, tomando su mano para mantener el equilibrio mientras continuaban su descenso frenético. La pendiente se hacía más pronunciada. Sofía resbaló, arrastrando a Karim con ella. Rodaron varios metros entre piedras y tierra suelta antes de que un arbusto detuviera su caída. El impacto les robó el aliento, pero no tenían tiempo para recuperarse. «Por allí», señaló Sofía hacia una zona donde los pinos crecían más densos, ofreciendo cobertura. Se arrastraron hacia la seguridad relativa del bosque, justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo por el este. Detrás de ellos, voces airadas y el crujido de botas sobre piedras indicaban que la persecución continuaba. Entre los árboles, encontraron un pequeño arroyo que descendía paralelo a su ruta. Sofía recordaba vagamente este lugar de excursiones infantiles con su abuelo. «Si seguimos este arroyo», dijo entre bocanadas de aire, «llegaremos a una carretera secundaria. Desde allí podríamos. La adrenalina comenzaba a ceder, dejando paso al agotamiento. Karim la miró,
su rostro una mezcla de determinación y vulnerabilidad que hizo que algo se agitara profundamente en el pecho de Sofía. Llegaremos, completó él, apretando suavemente su mano. Juntos. Miguel había mantenido un respetuoso silencio durante la primera hora de navegación, limitándose a ofrecer café caliente y mantas secas. Era un hombre de pocas palabras, curtido por décadas en el mar, que entendía cuando las preguntas no eran bienvenidas. Pero Sofía sabía que esa tregua no duraría para siempre. El puerto de Algeciras está a unas 4 horas, comentó finalmente el viejo pescador, ajustando el timón con manos callosas. Supongo que es allí donde querréis desembarcar. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de interrogantes no expresados. Sofía intercambió una mirada con Karim, quien permanecía sentado en un rincón de la embarcación, observando hipnóticamente el rastro de espuma que dejaban tras de sí. En sus ojos oscuros podía leer la misma incertidumbre que la atormentaba. ¿Dónde ir cuando el mundo entero parece haberse convertido en una trampa? Algeciras estará vigilado, murmuró Karim finalmente, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Si mi padre ha movilizado recursos para encontrarme, los puertos principales serán los primeros lugares donde buscarán. Miguel asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Tengo un primo en Tarifa, ofreció después de un largo silencio. Tiene un pequeño restaurante cerca del puerto deportivo. Podría dejarnos atracar en su embarcadero privado. Sofía se acercó al viejo pescador, la gratitud formando un nudo en su garganta. Miguel, ya has arriesgado demasiado por nosotros. Si te involucras más. Niña, la interrumpió él con una sonrisa que reveló dientes amarillentos por el tabaco, conozco a tu familia desde que eras una cría que apenas sabía nadar. Tu abuelo era mi mejor amigo. ¿Crees que no reconozco cuando alguien necesita ayuda de verdad? Sus ojos, del color del mar embravecido, se posaron brevemente en Karim. No sé quién eres, muchacho, ni por qué te persiguen. Pero he visto cómo miras a Sofía, y eso me basta para saber de qué lado debo estar. Un silencio cargado de emociones descendió sobre los tres. Karim se levantó con movimientos entumecidos y se acercó al pescador, extendiéndole una mano que Miguel estrechó con firmeza. Le debo mi vida, dijo Karim con voz ronca. A ambos. Miguel descartó el agradecimiento con un gesto brusco. Guárdalo para cuando estés a salvo, respondió, volviendo su atención al horizonte. Ahora, hay comida en la nevera pequeña. Comed algo mientras decidimos qué hacer cuando lleguemos a Tarifa. Sofía encontró pan, queso curado y tomates en la pequeña nevera portátil. Mientras preparaba unos sencillos bocadillos, su mente trabajaba frenéticamente, evaluando opciones, sopesando riesgos. A su lado, Karim parecía sumido en pensamientos igualmente turbulentos. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente,